Si tiene su Biblia ahí, Mateo capítulo 5, verso 1 al 12, vamos a leer. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en este sermón que tú dijiste, Señor, en el inicio de tu ministerio, podemos ver, Señor, las credenciales del ciudadano que entrará en tu reino, Padre, y te damos gracias porque no solamente son credenciales del carácter del ciudadano, sino también son, de alguna forma, Señor, podemos aprender de ellos, Señor, en este tiempo. Te ruego que seas tú guiándonos, Señor, a poder deleitarnos, Señor, también con tu palabra, disfrutar de ella, y ayúdanos, Señor, a poder glorificarte a ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Como ya hemos visto, queridos, en las predicaciones anteriores, y a modo de repaso rápido, el libro de Mateo tiene un alto contenido judío. Eso significa que Mateo está escribiendo a una audiencia judía. Y eso lo puedes ver desde Mateo capítulo 1 hacia adelante, como Mateo traza la genealogía del rey, y básicamente ahí pueden verlo sin ningún problema. Van a ver cómo el Señor, o como en este caso Mateo, traza la genealogía del rey. Después vemos el nacimiento y la niñez del rey. Capítulo 4 vemos el precursor del rey, capítulo 3 vemos el precursor del rey, capítulo 4 la tentación del rey, y ya desde el 5 hacia adelante, o diría del 4 capítulo 12 hacia adelante, vemos lo que es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Y dentro del inicio, muy, muy cercano al inicio del ministerio, vemos este sermón explicado, o expuesto más que explicado también a la multitud. Ahora, el problema es poder interpretarlo para algunos, debido al hecho de que muchos creen que el sermón está dirigido primeramente a la iglesia, cuando la iglesia, o la mención de la iglesia es expuesta recién en Mateo capítulo 16. Por lo tanto, el sermón aquí está directamente relacionado a la nación de Israel. Deben recordar eh, que Juan dice que a los suyos vino. La primera etapa del ministerio del Señor Jesucristo está enfocada netamente a la nación como tal, y debido al rechazo de la nación, obviamente después extiende, o ya empieza a hacer el llamado a otras personas, o en este caso a los gentiles, y se abre otra puerta. Así que entendamos un concepto aquí, que estamos dentro del marco contextual antiguo testamentario. Eso significa, en estricto rigor, que lo que el Señor va a exponer acá debe ser mayor, o la justicia que se menciona acá es mayor que la de los escribas y fariseos. De hecho, el mismo Señor dice que el que no tiene una justicia mayor que la de ellos no entrará en el reino de los cielos. Ahora, entendiéndose eso, el reino de los cielos, por otra parte, debe entenderse como un reinado literal, terrenal, de Cristo en la tierra, lo cual se llevará a cabo durante los 1000 años. En Apocalipsis 20 van a notar que dice que hay 1000 años, donde si bien por un lado la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás será atado, el reinado del Mesías comenzará de forma literal sobre su pueblo, sobre su nación, sobre el mundo entero. Y es ahí en donde este sermón, de alguna forma, nos ejemplifica o nos muestra cómo serán las credenciales del reino, o del ciudadano del reino. Ahora, teniendo en cuenta eso, hemos visto ya algunas bienaventuranzas.
hemos visto bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, y ahora nos toca bienaventurados los mansos. Ahora la RAE define la palabra manso de 4 formas diferentes. 2 de ellas hacen alusión o atribuido a animales. Una hace alusión a cosas como por ejemplo el viento manso, que tiene que ver con la suavidad del viento, con la pasibilidad del viento, y una de ellas es aplicable a personas, ¿ya? Y la define de la siguiente manera: alguien de condición benigna o suave. ¿Ya? Otro diccionario define la palabra como de naturaleza apacible o tranquila, y de ahí que también en algunas ocasiones se ha definido la palabra manso como poder bajo control también, ¿ya? Lo interesante de esto es ver cómo las personas en la actualidad ven esa virtud o esa palabra manso. Generalmente las personas en nuestro contexto y también en el contexto antiguo, antes de nosotros, las personas ven o veían esa cualidad como un tema de debilidad. De hecho, en la actualidad muchos abogan por los derechos, muchos abogamos por los derechos, pero muy pocos quieren hacerse responsables de sus deberes. Abogan por, obviamente, no dejarse pasar llevar, etcétera, etcétera. Y creo que muchos de nosotros hemos escuchado ese tipo de conceptos, ¿cierto? No tienes que dejarte pasar llevar por nadie, tienes que dejar que tus derechos predominen por sobre los demás. Eso hace que la mansedumbre sea puesta o sea entendida como de carácter débil, como una persona que no tiene la capacidad para poder abogar, para poder hacer ciertas actividades, ¿ya? En otras palabras, la mansedumbre en la actualidad no sirve. Una persona mansa es una persona tonta, que no entiende la realidad, no entiende la gravedad de las cosas. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos entender la mansedumbre en relación al ciudadano del reino cuando el Mesías gobierna en su reino? ¿Cómo podemos entender la mansedumbre en ese contexto? Ahora, durante esta última semana, como dije, hemos estado hablando de esas las características y las promesas del ciudadano del reino en el camino a la felicidad, básicamente, que les corresponde a estos ciudadanos. Por eso que hasta el momento hemos visto 2 bienaventuranzas. Una de ellas es bienaventurados los pobres y la otra es bienaventurados los que lloran. De manera que en esta ocasión veremos bienaventurados los mansos y la dividiré en 3 secciones, ya por si acaso, para que estén atentos. Ya voy a dividir esta parte en 3 secciones. En primer lugar, voy a hablar un poco de lo que es ser manso. En segundo lugar, veremos las promesas o la promesa de los mansos. Y en tercer lugar, solamente vamos a ver las repercusiones o observaciones generales de la bienaventuranza. Para terminar, obviamente, lo que vamos a estar viendo hoy. Así que, en primer lugar, deben recordar que bienaventurado significa dichoso o feliz, un regocijo que brota del centro del corazón. Y habíamos visto las semanas anteriores que la bienaventuranza es el resultado de una condición. No, uno no es bienaventurado, uno no es feliz por ser feliz, ya aunque nos gustaría vivir así, pero en realidad no es así. Uno no es feliz por ser feliz, uno es feliz por el resultado de algo. Y cuando se habla de la bienaventuranza acá, está hablando del resultado de la comunión íntima del rey, en este caso con los ciudadanos, o la comunión íntima del creyente con Dios. En estricto rigor podemos ver esa bienaventuranza ahí y que tiene el resultado de esa comunión que va a tener el ciudadano del reino con su rey. Así que cuando estén ahí, queridos, o en realidad cuando el ciudadano del reino se presente en ese tiempo, va a ser un ciudadano dichoso, feliz, gozoso, va a haber una felicidad que brota de su corazón, que nace de su ser, porque es alguien que reconoce y entiende su necesidad de Dios, su necesidad del Mesías. Por lo tanto, la pregunta es entonces, ¿qué es ser manso? ¿Cómo entendemos la mansedumbre? Como dije, hace mucho, creo que muchos de nosotros se nos han dicho que la mansedumbre significa poder bajo control, y aunque en cierto aspecto es verdad, hay que también contextualizarlo en relación a la bienaventuranza. Ahora, dentro de las páginas de las Escrituras, y especialmente los libros poéticos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares,
¿ya? Ah, ya, sobre eso, esos son los libros poéticos. Encontramos mucho lo que es la palabra manso o humilde, que es la misma palabra idioma original. Ahora bien, la palabra en sí, dentro de estas menciones, habla del estado resultante de la aflicción de Dios sobre sus hijos. Es básicamente es el resultado de la aflicción con la cual a veces pasaban los hijos de Israel y cómo ellos entendían el proceso, pero también como el resultado de ese proceso de aflicción. Ahora es interesante notarlo porque la primera vez que vemos la palabra manso es en concerniente a un hombre. Si ven en sus Biblias en Números capítulo 12, verso 3, van a encontrar un nombre que se describe como el hombre más manso en toda la tierra, es obviamente exceptuando al Señor Jesucristo. Ahí dice, en Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Se fijan? Ahí vemos un hombre, dice que era muy manso, no es solamente manso, era en realidad extendía, era mucho más de lo que los hombres normalmente son. Ahora, aunque en muchos casos se hace alusión al carácter de Moisés, de su mansedumbre, y solo eso, dice, mira, es poder bajo control. En realidad, el contexto comunica la idea que la mansedumbre de Moisés se debe a la dependencia total que Moisés tenía en relación con Dios. Y esa es la idea del pasaje. Cuando hablamos de que el carácter de Moisés era manso, sí, es verdad, era manso, pero en relación a Dios. Por eso se describe que era el hombre más manso en toda la tierra. Porque entendía su necesidad de Dios y entendía quién era Dios. De esa manera podemos ver que Dios es quien liberta y salva al manso o al humilde. De hecho, Salmo 76:9 dice que Dios salva o liberta al humilde. Y son ellos mismos quienes esperan confiados en la promesa del Señor. Los mansos. Por tanto, queridos, los mansos en el Antiguo Testamento son aquellos que esperan soportando la aflicción, pero confiados en que Dios cumplirá sus promesas en la sumisión, y básicamente es una sumisión voluntaria a lo dispuesto por Dios. Ellos son humildes, se someten voluntariamente a lo que Dios va a hacer y lo contemplan con gozo y confían en que Dios hará lo que tiene que hacer y va a cumplirlo. Querido, y eso es algo interesante notar que en el Antiguo Testamento ese es el carácter de Moisés. Tú vas a ver a Moisés en solamente una ocasión donde no fue manso. Es cuando Dios le dijo, habla de la peña, habla de la roca. ¿Se acuerdan que hace poquito Moisés había perdido a Miriam, a su hermana, y él lo que hizo fue golpear la peña y dice, bueno, porque ante no me glorificaste ante los hijos de Israel, no entrarás a la tierra prometida. Entonces, en estricto rigor, querido, el ministerio, la vida de mansa es una vida que se sujeta a Dios a pesar de las circunstancias. Vive confiado en que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y eso es, como dije en el Antiguo Testamento. Ahora bien, si hablamos del ejemplo, de los ejemplos, del epítome de la mansedumbre, sin duda es el Señor Jesucristo. No hay otro, querido, como Él, hablando de la mansedumbre. De hecho, pueden ver una de las profecías hablando del Mesías en Zacarías capítulo 9, verso 9, cómo Zacarías, guiado por el Espíritu Santo, profetizó acerca del carácter del Señor, diciendo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La palabra que se ocupa ahí en la Reina Valera como humilde, pues la misma palabra que se traduce como manso. De hecho, Mateo capítulo 21, verso 5, van a leer que dice, Mateo lo traduce como manso. Y la palabra humilde, como dije acá, aparece también en Números capítulo 12, verso 3, hablando del carácter de Moisés. Por tanto, la humildad, querido, es sinónima ya, a lo que es manso. En este texto, obviamente, eso significa que cuando el Señor vendría en una forma mansa.
distinto a la expectativa que el judío promedio del tiempo del Señor tenía. Cuando el Señor Jesucristo nació y en su contexto deben recordar que la nación de Israel era gobernada por un imperio, el imperio romano, y obviamente ahí pueden ver una de las, como podríamos llamar religiones políticas de la nación, como lo son los celotes, hombres fieros porque querían derrocar a Roma y querían que instalara el reino por la fuerza, cosa que no era así, y ellos se entendían mal. ¿Por qué? Tenían un aspecto más político de lo que era la venida del Mesías. Muchos esperaban un Mesías refulgante en su caballo blanco como ningún otro. Y era comprensible al notar las escrituras y dice, mira, viene el Mesías y va a venir de esta forma. Pero al ver un hombre humilde, de una condición baja, era algo insólito para ellos pensar que el Mesías vendría de esa forma. Entonces, en vista de eso, obviamente, cuando leemos Mateo 5:5, no solo vemos el carácter del ciudadano del reino, por si acaso, ¿ya? Sino que también vemos el carácter del Señor. De hecho, el mismo Señor, ¿se acuerdan que más adelante, Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas? De manera que Mateo 5:5 lo que hace, vemos la descripción del ciudadano del reino del Mesías que se identifica plenamente con el carácter de su rey. Ahora bien, cuando leemos Mateo, como dije, no solo vemos el carácter del ciudadano, que es manso, sino que es en base a su carácter y estando en opresión, reconocen y se someten a la voluntad de Dios. Por otro lado, entendamos bien algo, querido. Bien, aunque este es el carácter del ciudadano, del Mesías, del reino, que será dado por la obra de Dios en relación al nuevo pacto que el mismo Dios instaurará con la nación cuando el Mesías venga a instaurar su reino sobre Israel. Hay que entender que todo esto tiene que ver con Israel. A veces la gente no entiende eso y quiere omitir el contexto, pero el contexto es el que maneja el pasaje. Una cosa interesante es, a veces la gente dice, pero ¿cómo una persona puede cumplir las demandas que se ven en Mateo 5, 6 y 7? ¿Qué persona, sano juicio, humana, puede cumplir con eso? Y te lo digo estrictamente nadie. Por su propio medio puede cumplirlo. Por eso, esta característica o credenciales del ciudadano del reino son dadas al ciudadano, pero después de que la obra de Dios por medio del Espíritu Santo es hecha en el ciudadano. ¿Qué significa? Después que Dios instaure el nuevo pacto en la nación de Israel. El nuevo pacto, lo que va a hacer Dios, dice, voy a cambiar su corazón, voy a cambiar su mente, voy a cambiar todo lo que son por dentro y se va a extender hacia afuera. Y eso se va a ver de esta forma: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, etcétera, etcétera. Esa es la forma en la cual se despliega en forma práctica lo que Dios va a ejecutar en el corazón de la nación de Israel cuando Él venga. Ahora bien, como dije, eso es algo que hay que entender muy bien. Por otro lado, y de manera secundaria, queridos, podemos notar una característica que, aunque de forma distintiva y bajo otra dispensación, disfruta la iglesia, y es que el creyente puede ser manso, por si acaso. El creyente puede ser manso, sí, y solo si, básicamente, es lleno del Espíritu. ¿De acuerdo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Así que la mansedumbre, básicamente, es la obra del Espíritu Santo que refleja o que se muestra la vida del creyente, manifestando el carácter de Cristo. De manera que eso es algo que, querido, no es una recompensa para nosotros, es algo que lo tenemos. Que no lo utilicemos es otra cosa, pero lo tenemos. Ser manso es parte del carácter del Señor y es parte de la obra del Espíritu en el creyente. La pregunta es esencial: ¿por qué el creyente en la actualidad no vive de forma mansa? Dije mansa, no mensa, por si acaso, seamos específicos.
Cualquier creyente no vive de forma mansa, es porque muchas veces el creyente está siendo dominado por sus deseos carnales, por sus derechos terrenales, pero no por sus deberes celestiales. De manera que, querido, un creyente que quiera vivir el carácter de Cristo es un creyente que se va a someter a la obra del Espíritu, que va a dejar que el Espíritu Santo obre en su vida, que gobierne su corazón, que su vida esté controlada por las Escrituras, y eso refleja al Señor. No importa las circunstancias, no importa eso. Algo que más y más el Señor me ha convencido es que las circunstancias, queridos, solamente van a ser utilizadas para reflejar lo que hay en el corazón. Y creo que eso es algo que hemos podido notar muy de cerca de nosotros, ¿cierto? En nuestra propia vida. Las circunstancias de pandemia en la cual nos desenvolvemos solamente van a mostrar lo que ya estaba en el corazón del creyente. Que no nos demos cuenta es otra cosa, pero a Dios no podemos burlarlo. Él sabe lo que había en el corazón. Él sabe lo que tenemos en nuestro corazón y Él no puede ser burlado. A veces, querido, las circunstancias nos muestran la actitud del corazón tal cual somos. Y a veces la mansedumbre no es parte del carácter, porque en realidad nuestras vidas no están siendo guiadas ni gobernadas por la obra del Espíritu Santo. Podemos ver cómo la mansedumbre en el creyente es parte de ese fruto del Espíritu, cómo ella debe ser utilizada en la corrección, cómo ella es la manera en que Dios quiere que andemos, y es la vestidura del creyente, y es la manera en que debemos defender la fe. Si se fijan, la vida del creyente es una vida mansa. La Biblia nunca dice que no debemos defender la fe, ¿no? Dice que hay que defender la fe, pero con mansedumbre y templanza, porque es parte del carácter del creyente. La pregunta, entonces, entendamos que el carácter del creyente debe ser guiado por el Espíritu Santo, pero eso va a ser siempre de acuerdo a lo que podamos hacer. Si tu vida está siendo nutrida con Biblia, querido, déjame decirte que probablemente muchas de las decisiones que tomes van a ser guiadas por el Espíritu Santo, porque estás guiando, estás nutriendo tu vida con Biblia, pero también estás obedeciendo a lo que Dios dice en su palabra. Entonces hay una cosa ahí interesante. En segundo lugar, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa hecha a los mansos en relación a la nación de Israel? Bueno, fíjense que el texto dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí entramos en un tema en que hay conflictos, en realidad, porque básicamente lo distintivo de esta bienaventuranza es su promesa, ya que es a ellos, dice el texto, que se les promete la tierra por herencia. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los mansos. Y ese es un problema para algunos debido a que la promesa terrenal que se le da a los ciudadanos del reino. Y quiero darte un ejemplo de ello. Un hermano, Hendrickson, en su comentario, hablando de este texto, dice lo siguiente, dice así, presten atención. La bienaventuranza de los mansos consiste en esto, que heredarán la tierra. En un sentido la heredarán ya ahora. Fíjense. Y esto por diversas razones, y da sus razones. De manera que él cree que esta herencia o esta herencia es para los creyentes ahora. Ahora, hay un serio problema con eso, ¿ya? Y es, obviamente, indiferentemente de sus razones que tenga. De hecho, él habla de las razones que básicamente consisten en no enriquecerse, sino buscar el reino de Dios y su justicia, que su misma condición los hace ser de bendición y que quizás los creyentes posean una porción de la tierra. Según él, eso está atribuido a los creyentes. Y el problema con esa declaración consiste en que en el Nuevo Testamento las promesas hechas a la iglesia no son terrenales. Querido, déjame dejártelo claro. Las promesas para la iglesia no son terrenales, son celestiales. Te voy a dar ejemplo. Por ejemplo, tenemos Efesios capítulo 1, cuando el apóstol Pablo en versículo 3 bendice al Señor diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en el cual nos escogió, y empieza a hablar de las bendiciones que el creyente tiene.
Querido, esas son nuestras bendiciones. Tenemos todos los recursos espirituales a nuestra disposición. Somos ricos en Cristo. En ninguna parte del Nuevo Testamento se le atribuyen promesas terrenales a la iglesia. Al contrario, de hecho, el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Querido, las promesas que la iglesia tiene son celestiales, no son terrenales, de ninguna manera. Y hay un conflicto ahí cuando entendemos que esa promesa, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, se atribuye para la iglesia, cuando no es así. Se ignora el contexto. Pensar que esa promesa y bienaventuranza es primeramente para la iglesia es, como dije, no es considerar el contexto del evangelio, y es ignorar lo que el Nuevo Testamento habla acerca de las promesas hechas a la iglesia. Querido, la iglesia no necesita ejercer un tipo de servicio para poder ser manso. La iglesia ya es mansa. Por obra del Espíritu Santo podemos ser mansos. Tenemos esa cosa, tenemos esa virtud garantizada. El ciudadano del reino la tiene después. Nosotros la tenemos ahora. Habiendo considerado, querido, las promesas, obviamente, hechas a la iglesia, notemos las promesas hechas a Israel. Para poder entender este pasaje de la herencia de la tierra hacia los mansos, en este caso, debemos empezar a recorrer un poco más atrás. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham de salir de la tierra de su padre, ¿se acuerdan? Vete de tu tierra y de tu parentela a la casa, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. En ese acontecimiento, obviamente, Dios promete tres grandes cosas a Abraham, o tres aspectos de esa promesa que Dios promete a Abraham, son categorizadas en tierra, en descendencia y bendición. De hecho, eso lo dice en Génesis capítulo 13, verso 15, Génesis capítulo 15, verso 7 y Génesis capítulo 17, verso 8. Ahí es donde Dios ratifica nuevamente la promesa hecha a Abraham. Después ratifica la promesa hecha a Abraham, pero con Isaac. Génesis 26, del 3 al 5. Y también lo hace con Jacob y su posteridad en Génesis capítulo 28, verso 13 al 15. Él vuelve a reiterar, Abraham, yo voy a dar una tierra, yo te voy a dar herencia, yo te voy a hacer bendición para las naciones. Ahora bien, aunque en algunos momentos la nación adquirió la tierra en posesión, la promesa como tal no se ha cumplido en plenitud. Es por eso que, ejemplo, la promesa es reiterada en el Salmo 37, 11 y verso 22. Y eso mismo es confirmado, de hecho, por el escritor de la carta a los Hebreos en Hebreos capítulo 4, verso 8 al 9, cuando dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, la promesa, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y es verdad que no es ahora. Por tanto, querido, la promesa hecha a Abraham aún no tiene un cumplimiento total, tiene un cumplimiento parcial. Por otro lado, cuando leemos el texto que dice, ellos recibirán la tierra como posesión, es algo que Dios les va a dar y es algo que lo va a hacer. Por lo tanto, la promesa no solo se ha cumplido, sino que se cumplirá en el futuro de forma total, real, considerando lo que Dios ha dicho y considerando el carácter del Señor. Debemos entender, queridos, un aspecto en el que se debe entender bien lo que Mateo está diciendo concerniente a la herencia de estos ciudadanos, y es que es necesario que el Rey de Reyes gobierne en la tierra. Es necesario. Debido a la promesa hecha a David, en 2 de Samuel capítulo 7, que en el trono de David se iba a sentar un rey eterno a juzgar, y cuya base o fundamento se encuentra en la promesa hecha a Abraham. De otra manera, te hago la pregunta, ¿cómo el Mesías gobernaría en el trono de David si no hay tierra en que donde gobernar? No tiene sentido. Por lo tanto, tiene que haber tierra para gobernar, para que el rey gobierne. Y esa tierra va a ser entregada a la nación de Israel en un futuro. Por último, la pregunta es, ¿qué relación podemos ver
entre la primera bienaventuranza y la tercera bienaventuranza, o mejor dicho, qué relación podemos ver entre la primera, la segunda, perdón, y la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran y bienaventurados los mansos. En otras palabras, la relación reside en el hecho de su condición. Esto es que aquellos que lloran por el pecado cometido hacia el Mesías serán consolados y aceptarán la voluntad de Dios en total sumisión. Esto será el hecho por el Espíritu Santo en la venida del reino del Mesías. Querido, y eso es la relación que tienen los que lloran con los mansos. Aquellos que son afligidos y que serán perseguidos en la tribulación también por causa del reino, por causa del evangelio que se predicará ahí, que son finalmente judíos. Recuerden ahí, los 144,000 son judíos que predicarán el reino, el evangelio del reino ahí, y van a ser perseguidos. Seguramente muchos otros también van a ser perseguidos. Y ellos dicen, bueno, ellos en sumisión a la voluntad del Padre y a la voluntad del Señor van a hacer lo que tienen que hacer y van a estar obviamente dentro de esta tierra. Ahora, ¿qué podemos aprender como observaciones generales? ¿Qué podemos entender? ¿Qué podemos aprender? En primer lugar, este es uno de los pasajes que reafirma, querido, la idea de que el sermón de la montaña no está dirigido a la iglesia directamente, primariamente, debido a la calidad de la promesa futura que se dan en el reino. Por otro lado, eso nos ayuda a identificar de alguna manera la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios, en donde el reino de los cielos nos habla de un reino terrenal, con promesas terrenales, a una nación particular, mientras que el reino de los cielos nos muestra las promesas celestiales para aquellos que son de ese reino, donde estamos nosotros. Dios ha prometido que Él cumpliría y lo va a hacer. En segundo lugar, aunque la mansedumbre será una cualidad del ciudadano del reino, y eso de una manera secundaria nos debe animar, teniendo como ejemplo al mayor y más grande de los ejemplos, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Piensen en esto, queridos. Si el Señor fue humilde y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, eso significa que Él se sometió voluntariamente a la obra del Padre, al ministerio del Padre, a pesar del sufrimiento. ¿Cuánto más la iglesia debería aprender de ese carácter del Señor? De humildad y de mansedumbre, o mansedumbre. Cuando nuestras vidas, querido, analizarlas, no comprende, no entiende la forma de pensar del Señor, tenemos serios problemas. De hecho, podemos ver eso en Filipenses. Haya pues este mismo sentir, esta misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Él básicamente está hablando, sean humildes como el Señor. Sean mansos. Y creo que a veces la iglesia tiene serio problema con eso. Yo no sé si tú tienes problemas con la mansedumbre, pero creo que muchos de nosotros sí la tenemos. Nos cuesta, como diríamos en chileno, agachar en los moños y decir, Señor, ok, acepto tu voluntad. Generalmente lo hacemos pero a regañadientes, Señor, acepto la voluntad, pero no puedo hacer nada. No puedo cambiarlo. Y a regañadientes decimos, ya listo, lo hago. En vez de decir gracias, Señor, porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. No necesito entenderla, necesito hacerlo. Y en el proceso glorificarte a ti. Es algo que le falta al creyente entender y someterse a la voluntad de Dios, confiando en que el Señor lleva a buen puerto su plan. Querido, Dios no tiene plan A, plan B o plan C, plan D. No, Dios tiene solamente un puro plan y ese es el plan A. No hay más. Y en sus manos podemos descansar y reposar del que Él tiene cuidado de nosotros. Queridos, el Señor Jesucristo no solo es manso, sino que manifestó su mansedumbre en la vida terrena y durante su ministerio. Eso no solo es parte del carácter del súbdito del reino, que es parte y debe ser parte del creyente, del carácter del creyente en este tiempo. Y eso solo se puede lograr si somos gobernados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La pregunta es esencial. ¿Estás dejando que el Espíritu Santo gobierne tu vida?
O a veces te das cuenta que no eres manso, que estás luchando con Dios. Estás diciendo, Señor, tu plan no tiene algo que no me gusta. Querido, seamos honestos y digamos, Señor, no es que tu plan esté mal, es que yo no quiero hacer tu plan. Es más cómodo esta otra parte. Querido, si hay algo que quiero animarte, es que la vida del creyente es una vida mansa, que se somete a la voluntad de Dios, entiende la voluntad de Dios y vive la voluntad de Dios. No lucha contra Dios, sino que se complace en su voluntad. La pregunta es, ¿te complaces en su voluntad o luchas en contra de ella? Es una pregunta que tú solamente puedes contestar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, gracias porque tú eres quien nos bendice, Señor, y nos ayudas y nos animas. Gracias, Señor, porque tú eres quien también nos enseñas y nos permite, Señor, entender y comprender, Señor, que sin ti nada somos, Señor. Y gracias porque, aunque esta característica de carácter es parte del ciudadano del reino, Señor, y va a ser parte del ciudadano, sabemos que es algo que tenemos hoy el creyente, Señor, en nuestra dispensación y que queremos servirte y glorificarte a ti, Señor, reflejando en este mundo tu carácter. Perdónanos porque muchas veces, Señor, no reflejamos tu carácter, Señor. Al contrario, dejamos y damos rienda suelta a nuestro carácter, nuestra forma de pensar y de sentir y no hacer lo que tu palabra dice. Te ruego, Señor, que sea tu palabra la que gobierne, la que penetre nuestros corazones y nuestros oídos, Señor, para poder vivir vidas agradables para ti. Te alabamos, Señor, por todo lo que haces. En Cristo Jesús oramos. Amén.